a grabar. Lo que toca revisar es otro mecanismo que hay para construir también aplicaciones distribuidas o sistemas distribuidos que tiene que ver con tecnología de Java. Es el mismo principio que ya vimos en RPC, solo que utilizando el lenguaje Java. Y por supuesto, hay diferencias, hay cuestiones que Java ofrece que RPC en el lenguaje C no puede ofrecer, pero también hay limitaciones. Entre RPC y de C y RMI de Java, pues bueno, por supuesto, la primera problemática que tenemos es que pues son para aplicaciones que estén hechas ya sea en lenguaje C o ya sea en lenguaje Java. ¿Las podemos distribuir? Sí, pero requerimos que los clientes, los servidores, los stubs, los skeleton, estén hechos también en Java o en C si es que es el caso de RPC. La ventaja que ofrece Java con respecto a RPC, la primerita, es que pues Java ya sabemos es multiplataforma, pero no es multilenguaje. Entonces, aunque podamos utilizarlo con diferentes plataformas, si el lenguaje cambia, pues no es posible comunicar, por ejemplo, un programa hecho en Python con un programa hecho en Java, utilizando, pues obviamente, en el caso de Java. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Gracias. Bueno, ¿qué es Java RMI? Pues es un mecanismo ofrecido por Java para, como lo dice aquí, para que ustedes llamen un método de manera remota, ¿no? Sí, se utiliza mucho para comunicar servidores en aplicaciones distribuidas que son exclusivamente de Java, como ya lo mencioné. Y bueno, el programa Java en RMI lo que hace es exportar un objeto, ¿sí? Y una vez que hace eso, lo que permite hacer es que se hace accesible a través de la red. En otras palabras, le pone una interfaz o le pone un registro de tal manera que el método ya se puede ver a través de la red y no solamente de manera local. Un método como el que ya hemos estado usando en RPC que sea sumar. Ok, yo hago mi código en mi máquina local y digo ahí tengo el método sumar. Nadie más lo puede ver más que el que vive en esa computadora. Cuando yo utilizo RMI, lo que hago es agregarle una interfaz para que pueda ser accesible y visible a través de la red, ¿no? Y una vez que es visible, pues lo que hace es esperar peticiones, ¿no? A través de la red, ¿no? Entonces, para que quede un poco más claro, déjenme aquí tratar de hacerlo en aquí algún garabatillo. Entonces, lo que estamos hablando es que yo tengo un código, ¿sí? Y ese código aquí yo pongo un método. Entonces, este método solamente es visible o vive en una máquina A. Cuando yo quiero que otras máquinas que vivan en otra parte de la red pudiesen mandar llamar al método, ¿sí? Necesito que este sea accesible. Entonces, lo que hace RMI es literalmente agregarle aquí una interfaz de tal manera que estos programas que están acá de este lado pueden poner aquí sus propios mains, sus propias funciones que tengan de manera local, pero con la diferencia de que aquí yo puedo mandar llamar al método que está definido acá de este lado, ¿sí? Este método sería exactamente el mismo que yo mando llamar desde aquí, ¿sí? Aunque yo, obviamente, en la máquina que está de este lado, que sería, le puse una máquina B, esta sería, perdón, una máquina A, una máquina B,
C y D. Entonces, yo puedo mandar llamar este método porque esta interfaz que puse aquí me permite que yo lo mande llamar sin tener que hacer mayor codificación. Eso es el principio que ya hemos hablado de distribuidos, ¿no? Obviamente me falta hablar de otra pequeña interfaz que se crea aquí y que ya sabemos que este es el famoso stop y este es el famoso skeleton, ¿sí? Bueno, no se alcanza a ver bien ahí, pero a ver, déjenme ver si lo pongo un poquito más acá. Ahí, disculpen los garabatos, es un poco complicado, no he terminado de acostumbrarme a esto de las pizarras, pero bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o si queda claro esto que acabo de mencionar, de que el Java RMI pues hace lo mismo que RPC, nada más que hay una diferencia fundamental. La diferencia fundamental que ahorita voy a remarcar es que esto vive no solamente en una máquina, sino vive en una máquina virtual de Java, una JVM, ¿no? Una Java Virtual Machine, que obviamente también de este lado, pues es otra Java Virtual Machine, acá tendríamos otra Java Virtual Machine, otra Java Virtual Machine. Todas tienen que ser las Java Virtual Machine, tienen que ser de la misma versión. Esa es una limitante. Si, por ejemplo, alguna de estas máquinas B, C o D tuviese una máquina virtual versión 8 y acá estuviéramos hablando en la máquina A de la versión 6, no podrían mandarse llamar entre sí y no podrían exportar objetos, que esa es otra característica, ¿no? Aquí en los métodos que están declarados aquí en la máquina A, aquí yo puedo mandar como parámetros objetos, es decir, puedo mandarle incluso una base de datos completa que fue creada aquí para que la copie, por ejemplo, la máquina B o la máquina C y tengan su propia copia local, utilizando, por supuesto, objetos, ¿no? O sea, utilizo un objeto para acceder a la base de datos, extraer todos los datos y lo que hago es que a través del método le envío todo el objeto, o sea, encapsulado, y de esa manera lo puede recibir Java, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Sí, Sí, profesor. hasta ahí sí, todo bien. Todo claro, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces seguimos. Entonces estábamos hablando aquí de esto de RMI. Aquí vienen algunos conceptos importantes que ahorita ya voy a reforzar de la unidad de aprendizaje y que son muy utilizados en la web, en los libros, en la literatura, sobre todo cuando ya estemos hablando ya de los web services, que va a ser el siguiente paso que ya vamos a dar. RMI, dice aquí, es un ORB, o sea, un Object Request Broker, un intermediario, ¿no? Si ustedes están familiarizados con terminología financiera, es muy común hablar de brokers en términos financieros, un intermediario, ¿no? Dice aquí que es en sentido general, dice, pero RMI pues no es un modelo compatible con el modelo Corva. Corva es multilenguaje. Java no es multilenguaje, pero es multiplataforma, ¿sí? Porque RMI es nativo de Java. Por esa razón dice que no es en sentido general, bueno, perdón, que sí es en sentido general un ORB. ¿Y qué es esto de un ORB? Ya lo dije hace un momento, es un broker, pero también estamos hablando de que se trata de un middleware, dice aquí en la presentación. Recordemos que es un middleware. Ahora, o alguien de ustedes me puede decir, si ahorita pregunto, ¿qué se entiende ya por un middleware? ¿Ya me pueden dar la respuesta? No sé si alguien quiere participar para comenzar a tener sus participaciones del segundo departamental. Pues ¿Alguien? Sí. sería Adelante. la aplicación o programa que se desarrolla como un intermediario y traduce la forma en que se comunican los diferentes programas. ¿Traduce?
ese sería, Arturo, perdón, tu, digamos, su misión principal que tú le detectas. Sí, bueno, traduce o interpreta cómo para que los programas se puedan interactuar entre ellos. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ah, bueno, Jorge. Gracias, Arturo. Sí, profesor. Bueno, según recuerdo, un middleware era una pieza de software que se encargaba de estandarizar la comunicación entre diferentes procesos principalmente. Diferentes aplicaciones sería la palabra. Muy bien, sí. Yo creo que esa es de manera muy puntual la misión principal. Lo que decía Arturo también es correcto, pero la misión principal sí tiene que ver con las comunicaciones, ¿no? El middleware, vamos a ver esta definición que tengo aquí y aprovecho lo que acaba de decir Jorge, gracias a Jorge y Arturo. Un middleware es también conocido como la lógica de intercambio de información entre las aplicaciones. Le llaman interlogical en inglés o también le dicen un agente intermedio. Y pues es un software, ¿no? Dice que asiste a otra aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones. Me gustó eso que dijo ahorita Jorge, que es para estandarizar, aunque obviamente pues no queda publicado como tal como un estándar, pero entendemos el concepto, el término estandarizar como algo que nos permite a nosotros establecer las reglas, ya sea entre programas, como dice ahí, redes, hardware, sistemas operativos, de tal manera que tenemos un lenguaje común con el cual comunicarnos. Cuando tenemos un lenguaje común, es muchísimo más fácil hacer que las aplicaciones interactúen. Es decir, que se simplifica en el caso de los sistemas distribuidos, se simplifica el trabajo de los programadores, ¿no? Porque no tienes que estarte preocupando en qué lenguaje fue hecho, en qué sistema operativo está corriendo. Digamos que, por ejemplo, pensando en el pequeño ejercicio que vimos de Docker, sería como lo tangible o lo concreto con respecto a esto que estamos diciendo aquí de middleware, ¿no? Simplificó el trabajo, ¿no? Nosotros descargamos una imagen de Docker, pues la ponemos en ejecución a través de una instancia y pues ya, ¿no? Que nos transparentó, nos simplificó el trabajo, nadie tuvo que hacer nada extra, todo estuvo muy bien, ¿sí? Entonces, aquí, como ya les había mencionado desde el inicio de la unidad de aprendizaje, nosotros estamos interesados en conocer cómo es esa tarea de generar esas conexiones y sincronizar, pues orquestar de alguna manera todas esas comunicaciones. Por eso hablamos de crear un middleware, ¿no? Entonces ahora, para recordar un poco también, déjenme volver aquí a la pizarra para, para poder expresarme un poco mejor. Estamos hablando, para recapitular un poco, viendo lo que estábamos comentando hace un momento, todo en sistemas distribuidos se reduce a que yo tengo un cliente y yo tengo un servidor. Todo se reduce a eso, pero el primer problema al que me enfrento es que aquí pude haber tenido un diferente lenguaje con el cual escribí una aplicación, ¿no? Obviamente acá también, pues obviamente puede ser un diferente lenguaje y obviamente también puede ser una diferente plataforma. Esto ya lo hemos platicado hasta el cansancio. Ya hablamos de que para lograr o resolver parte de esta problemática de que hay diferente lenguaje y diferente plataforma, tenemos que crear los stop y los skeleton. También aquí a esta entidad se le conoce como el proxy, ¿sí? Pero a mí me gusta más por la terminología que hay en la literatura hablar de que es el stop, pero también es conocido como un proxy. Esto es
lo que también en la red, en la web, ustedes van a encontrar como que se refiere a un middleware, ¿sí? Ahí tengo yo un middleware que es el que crea ese stop y ese skeleton y que me facilita la comunicación entre el cliente y el servidor y la hace transparente, ¿no? Como lo hemos venido eh, platicando, ¿no? Que la hace transparente. Pero además de eso, también debemos de recordar que tenemos otros retos que tienen que ver con cómo construyo yo este stop y este skeleton. ¿A qué me refiero con construir? Me refiero a que, por ejemplo, pensemos que aquí yo utilicé Python y acá utilizo Java. El stop y el skeleton tienen que ser, este skeleton, por ejemplo, es pregunta para ustedes, ¿tendría que ser escrito en Java? ¿Y este tendría que ser escrito en Python? Es pregunta para todos. ¿Alguien que quiera responder? A ver, Jorge. Eh, técnicamente sí, porque digamos que de la parte de Python escrita al stop, no habría, o sea, el punto del stop y del skeleton es estandarizar justamente, o sea, la función del middleware, pero o sea, del programa escrito en C al stop, pues no hay, o sea, tendría que ser sí o sí, según mi criterio, en Python o en Java respectivamente. ¿Alguien más que opine diferente? Gracias, Jorge. ¿O todos concuerdan con esta respuesta? A ver, Arturo. Pues lo que entiendo es que para que se puedan comunicar tendríamos que establecer un protocolo, ¿no? Sí. Entonces, por ende, no importaría si el stop o el skeleton están programados en diferentes lenguajes, siempre y cuando compartan el mismo protocolo. Ok. Y de acuerdo a lo que hemos visto, Arturo, ¿tú has observado que hemos utilizado un protocolo? Pues depende, bueno, nosotros como usamos la herramienta no sabemos cómo lo haga la herramienta, así que intuyo que no. Ok, muy bien. Nada más ya para cerrar un poquito esto. Hay algo que nosotros hemos definido o que también se le conoció como IDL cuando empecé también a hablar un poco de esto. No sé si alguien recuerda qué es eso del IDL. ¿No? ¿Nadie recuerda? Es lo del lenguaje de especificación de las interfaces, como en lo que usábamos en C era el punto X. Exacto, exacto, muy bien. Este dices sería un punto X. Acá de este lado estaríamos hablando de una interfase, así como tal se le conoce en Java. Muy bien, gracias, Lisette. Sí, estamos hablando de que para crear o para construir estos skeletons y stops, como bien dijo también Arturo, pues la herramienta nos lo hace transparente, ¿no? Nosotros utilizamos RPCGen, acá vamos a utilizar una que se llama RMIC en Java, pero sí nos transparente, es decir, nosotros no lo vemos, ¿no? Sabemos que creamos el stop y el skeleton, pero al final del día, por ejemplo, si ustedes recuerdan el archivo .x de RPC, yo les pregunto, ¿está escrito en C? ¿En lenguaje C? No. No, pero como que se parece, ¿no? Pero no, muy bien, esa es la respuesta, ¿no? IDL es un lenguaje, pero este lenguaje es un lenguaje que dice de Interface Description Language. Entonces, este IDL es algo que hace que estos sean escritos en un lenguaje independiente al que yo haya escrito en el cliente o en el servidor, en este caso Python y Java. De esa manera logro establecer una interfaz común que entiende, por supuesto, o sea, estamos hablando de que este lado, este stop, tiene que entender Python
y este skeleton tiene que entender Java, pero entre ellos, aquí en este punto que estoy remarcando, entre ellos no van a hablar en Python ni en Java, sino van a hablar en este lenguaje IDL, ¿sí? Que en el caso de RPC es el punto X, en el caso de Java ya veremos que se trata de una interfaz que en este caso se le conoce así en el concepto de Java como interface. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Esto es muy importante que vaya quedando claro, porque ahorita, bueno, en otro dibujito voy a tratar también de comentar lo que ocurre con web services. Sí, profesor, ya quedó claro. Sí, hasta aquí todo Ok, claro. perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ahora. Muy bien. Entonces, de lo que estamos hablando, o por qué tenemos que ver esto de RPC, RMI, podríamos omitirlo e irnos directamente a trabajar con web services, con Docker, con microservicios. ¿Sí podríamos hacerlo? La respuesta es sí. La respuesta es sí podríamos omitir todo eso, pero nos perderíamos, como lo dije al inicio de la unidad de aprendizaje, de ver la parte de ingeniería que hay a bajo nivel. Si nos vamos a nivel de Docker, si nos vamos a nivel de microservicios y empezamos a aprender toda esta pila que tiene que ver con, cuando hablo de pila, me refiero a conocimientos y plataformas y software, que ustedes tal vez ya hayan escuchado o algunos ya las manejen, y si no, pues es momento también de empezar a, por lo menos en Wikipedia, a ver de qué se trata. Estoy hablando de Django, estoy hablando de React, estoy hablando de JSON, estoy hablando de manejadores no SQL, estoy hablando de todas estas herramientas, plataformas, entornos que existen y que nos piden en el mundo laboral. Si ustedes, por supuesto, es súper válido que me digan, oiga, profe, pues yo puedo entrar a LinkedIn, a OCC, a Computrabajo, en fin, y yo nunca he visto que alguien diga, se solicita ingeniero de sistemas o de telemática o de computación o de comunicaciones que sepa RPC, ¿no? O que sepa RMI, o que sepa Corva. No lo hay, sí, por supuesto, ¿no? Ya lo he dicho otras veces, el mercado laboral en México está orientado totalmente a las capas superiores de las aplicaciones, como a lo que sí vemos es esto, ¿no? Pues alguien que sepa Docker, ¿no? Alguien que maneje Python, sí, que maneje Java, ya casi nadie pide que manejen C, pero entonces, ¿por qué lo tenemos que ver? Bueno, ya dije yo que la filosofía en esta unidad de aprendizaje es que tú veas la ingeniería para construir cosas desde cero. Pero por supuesto, el mercado laboral en México está orientado totalmente a construir cosas no desde cero, sino construir bloques, construir aplicaciones encima del todo lo que ya alguien ha construido. Ambos enfoques son válidos y ambos enfoques tienen sus pros y sus contras, pero esta unidad de aprendizaje está orientada a tratar de revisar, y digo tratar de revisar porque se requiere mucho más tiempo, tratar de revisar cómo construyo yo o cómo resuelvo estos problemas que ahorita les acabo de mostrar, de que haya esto de que haya diferente lenguaje, diferente plataforma, todo esto, pues podríamos omitirlo, e irnos directo a Docker o irnos directo a microservicios o web service y no pasaría nada, ¿no? Aprenderíamos y ustedes a lo mejor me dirían, esto lo voy a ocupar en el ambiente laboral. Sí, pero te voy a quitar la parte de ingeniería de crear, ¿no? Que yo te diga, oye, y si yo quisiese que hicieses un Docker, no quiero decir que no lo podrías hacer. Posiblemente lo podrías hacer, pues, obviamente profundizando en esto que estoy platicando, pero de entrada en tu formación de ingeniero no tendrías ese componente que te permitiría a ti emprender en ese sentido, de decir, pues yo quiero crear un software
que le haga competencia a Docker, aunque me tarde 10 años, ¿no? Es una tarea colosal esto que estoy hablando de 10 años, pero es pues lo que se requiere, a menos de que obviamente aparezca allí entre ustedes alguien que sea muy talentoso y que lo logre en 2, 3 años, pero ese es el estatus actual, ¿no? Entonces también yo esto que les estoy ahorita platicando, eh, me gusta decirlo para que ustedes amplíen su visión, vean bien su panorama y, y no piensen como que, pues ver sistemas distribuidos es ver cosas viejas, ¿no? Es ver cosas que no se usan en el ambiente laboral. La pregunta que yo les invito a hacerse es, ¿por qué no se ven? Pues voy comprendiendo, el mercado laboral en México está más orientado a construir cosas ya encima de lo ya construido, ¿no? Alguien ya puso los cimientos, alguien ya puso los primeros pisos y yo ya nada más lo que hago es que, pues construir encima de esos pisos, detallar, decorar, adecuar, poner funcionalidades que se vean muy vistosas, atractivas, y lo cual es totalmente válido. Pero reitero, los ingenieros, tiene que haber ingenieros que pueden crear desde cero y tiene también que haber ingenieros que se especialicen en cosas que ya tengan que ver con la construcción encima de cosas ya hechas, ¿no? Yo lo veo como una analogía, si lo quieren ver así, como lo que ocurre en el mercado automotriz, que nosotros, por ejemplo, estuviésemos orientados a no construir el motor, sino a mejorar el confort, a agregarle cuestiones de domóticas que tengan que ver con los automóviles para tener conectividad, tener otras funcionalidades que no tengan que ver con la parte del motor. Y en cambio, pues podríamos en otra materia ver el motor, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo. En distribuidos vemos la parte de abajo para construir el software desde cero. Por supuesto, verlo esto en un cuatrimestre, aunque es un semestre, en realidad lo vemos en 4 meses, es muy poco tiempo, ¿no? Para profundizar y por supuesto, tú tienes que tener pasión por la codificación a bajo nivel. Si a ti la codificación a bajo nivel no es algo que te apasione, que te guste, pues no va a ser algo que te vaya a ser atractivo, ¿no? Entonces, por eso menciono todo esto que ahorita les estoy platicando y que pues espero que a ustedes les quede clara esta visión que les estoy compartiendo y si no, pues también para que hagan algún comentario, no sé, ¿va quedando claro entonces, chicos, chicas? Sí, maestro. Sí, ¿Sí? Sí, todo profesor. bien. No hay ningún comentario ni nada que discutir, no. Pues a mí me gusta esa idea de crear. Entonces yo creo que la ingeniería es mucho de eso, ¿no? Como empezar a crear las cosas y si podemos crear algo nuevo nosotros, pues estaría bien. Bueno, a mí sí me llama mucho la atención esta parte. Sí, muy bien, gracias, Alan. Sí, definitivamente esto que yo les platico, como lo dije, es ampliar la visión, pero no quiere decir como que me tengo que ir de ese lado. De hecho, esa es su tarea como estudiantes de ingeniería en telemática, ir descubriendo de qué lado quieren jugar, ¿no? Haciendo una analogía, por ejemplo, con los juegos de fútbol o de básquetbol, que de qué quieren jugar, de portero, de delantero, de defensa, o les gusta esta idea de ser portero, delantero, ¿no? Hay gente que le gusta esta parte del back-end y hay gente que le gusta la parte del front-end, ¿no? El front-end es lo que vamos a ver en aplicaciones distribuidas, es todo lo que se ve en Docker, todo lo que se ve con Node.js, con JSON, con web service, con microservicios, etcétera. Y el backend, aquí en este caso, pues es ver todo esto de RPC, de RMI, de Corva, que aunque pudiera parecer viejo, es la base para ir entendiendo y construir pues nuevas plataformas, nuevos lenguajes, incluso nuevas aplicaciones que puedan competir con todas estas soluciones que ya existen en el mercado y que de alguna manera pues nosotros nos convertimos en ingenieros que implementan sobre ellas. Entonces hay
muchos roles que como ingenieros podemos jugar. Yo veo a veces en las redes sociales que hay discusión entre definir si el que hace la parte de backend es más importante o el de frontend, o alguien que juega en backend y frontend, los famosos estos full stack, la pila completa que le llaman. Quiero que sepas manejar desde abajo y hasta arriba, ¿no? Todos son roles, todos en mi opinión son válidos, siempre y cuando tú estés convencido de que en ese rol quieres participar, jugar, crecer, evolucionar, pero que tengas claro que existen también otros roles y que ese es el ecosistema en el cual a ustedes les está tocando desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a pensar un poco, a mí lo que me tocó cuando yo tenía tu edad, pues obviamente no había un ecosistema como el actual, no había la posibilidad como ahorita estamos, pues hasta remotamente, aunque sea por esta cuestión de pandemia, no había estas posibilidades. Ya comenzaban, pero no había ese boom o ese impulso que nos hacía falta para poderlo hacer crecer, ¿no? Entonces, bueno, ya termino con esta situación de la que estoy hablando de lo de los enfoques que hay en ingeniería y continúo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos, si ya íbamos a ir hacia cómo hacer una aplicación de RMI. Sí, ya habíamos hablado esto del middleware. Básicamente en RMI de Java se hacen estos 4 pasos. Primero tengo que hacer un encapsulado de los parámetros. Si recuerdan, en RPC también se le llama así. Marshalling. Nada más que aquí en Java se utiliza el concepto de serialización. Si tú no has visto qué es serialización, pues también sería bueno, por lo menos ahí en un Wikipediazo rápido, de buscar en la web qué es esto de serializar, ¿no? Una vez que yo ya serialicé los parámetros de la función o del método que voy a mandar llamar, lo que sigue es mandar llamar al método, ¿no? Invocar al método, ¿no? O sea, del cliente le pido al servidor tal funcionalidad o tal método, ¿no? Y me quedo esperando esa respuesta. Es muy importante aquí que ustedes sepan que esto es bloqueante, ¿eh? O sea, yo pido la función sumar y ahí se va a quedar el cliente esperando, ¿eh? No, el modelo que hay en RMI es bloqueante, no hay manera de que sea asíncrono, de tal manera que digas, bueno, le pidió algo y mientras él se pone a hacer otra cosa y espera que le llegue la respuesta, no. Aquí es, hago la petición y hasta que me responda el servidor, voy a continuar, ¿no? ¿Sí? Cuando ya termina esa ejecución, pues lo que hace el servidor es, pues obviamente, serializar ese valor. Estamos hablando de la ejecución del servidor, lo serializa y pues ya se lo envía al cliente, ¿no? Ya yo como cliente recibo esa respuesta y continúo como si la invocación hubiese sido local, ¿no? Este modelo de comunicaciones ha evolucionado. Si ustedes lo buscan también en la red, ustedes van a observar que existen otros modelos. Los invito a que revisen el modelo pull y de push, que también es un modelo que utiliza la mensajería instantánea como WhatsApp, ¿sí? Ese modelo de comunicación, digamos que ha sido la evolución a este esquema que estoy presentando de sistemas distribuidos con RMI. Y también lo vamos a revisar, aunque de este sí no va a haber como tal, pues algún ejercicio, porque esto sí ya es totalmente de la unidad de aprendizaje de aplicaciones distribuidas, que es pues desarrollar este tipo de cuestiones. Pero bueno, ahí queda mi invitación a que ustedes revisen este esquema de pull
pull push que hay en WhatsApp, que es este mecanismo de mensajería instantánea. Y también, por otro lado, sería también muy bueno revisar los esquemas que hay que ya vamos a empezar a revisar aquí de web services y como ya dije de microservicios, ¿no? Entonces, recordando y aprovechando esto que estoy comentando, recordemos que he citado una gran cantidad de veces con ustedes mis famosos ejemplos de que tengo una web app, una aplicación web, donde yo, por ejemplo, tengo venta de productos, ¿no? De algún producto, el que ustedes se les ocurra. Pero ya he hablado del ejemplo del pago con tarjeta. Entonces, este pago con tarjeta requiere que yo utilice una interfaz. Este concepto de interfaz ustedes lo conocen bien ahora como una API. Es exactamente lo mismo que hemos hablado ahorita de cliente-servidor, pero acá de este lado yo puedo hablar de diversos bancos, el que tú quieras, o agruparlos en Visa, en Mastercard, y que obviamente cada uno de ellos o de todos los que existiesen se tendrían que poner de acuerdo en esta API que vendría a ser la IDL de en el esquema que estoy platicando de web services, ¿no? Ahorita estoy platicando este esquema de web services, ¿sí? Este esquema de web services es el que yo utilizo, o sea, estoy de un lado con mi aplicación web, ¿sí? Mi aplicación web que he construido aquí, que estoy marcando en verde, ¿sí? Y por otro lado, estoy también hablando de el servidor, que sería de este lado, pues todos los portales bancarios, y estoy hablando de este IDL, que sería el lenguaje de interfaz, de descripción de interfaz para comunicarnos entre estas entidades que obviamente no se conocen, que pueden haber sido creadas en distintos tiempos. A lo mejor, digo, mi aplicación web la hice en 2015 y resulta que los bancos ya la tienen esta desde el año 2000. Pero la interfaz me va a permitir que no importa en qué año haya sido creada cada una, como es común para todos, me permite a mí que yo haga una petición a un método que sea el pago con tarjeta, que lo reciba, que sea ejecutado de este lado del servidor, me entregue la respuesta y yo la reciba de este lado y para mí todo sea como transparente, ¿no? Aunque yo como usuario sí puedo tener la noción de que solicité algo pues hacia otro punto que existe en la red, en general ya digamos la aplicación no se ve pues comprometida o no se ve, ¿cómo decirlo? No se ve de manera puntual que esté hablando hacia otro punto, ¿no? No sé si hasta aquí voy bien o hay alguna pregunta, algún comentario. Todo claro, profesor. Sí. Entonces, bueno, gracias. Seguimos con lo de la presentación y que obviamente también va a tener que ver con lo de la práctica, lo que sigue. Entonces, estos 4 pasos que ya hablé son los que vamos a ver nosotros en código, ¿sí? Los que ya están allí en la práctica 6 de RMI, que veremos, bueno, el día miércoles, el día lunes, planeo que nosotros hagamos otro pequeño ejercicio que tiene que ver también con estas cuestiones de Docker, pero también nos hace falta ver el de uncloud para configurar este servidor. Entonces, bueno, la aplicación RMI se descompone en 2 partes siempre. Voy a tener un servidor y voy a tener un cliente.
solo que ahora voy a hablar del esquema distribuido. Este esquema distribuido significa que el servidor, como lo dice aquí la presentación, lo que hace es crear objetos remotos. En este caso, objeto remoto, ustedes tómenlo como puede ser todo un sistema completo, o sea, es decir, el objeto remoto como tal se comporta como una tienda en línea, o el objeto remoto se comporta como una base de datos, o el objeto remoto se comporta como un archivo de película, ¿sí? Un archivo con formato de película. Entonces, lo que hace el servidor es, dice aquí, crear referencias para hacerlos accesibles. No sé si queda claro esta frase, esta oración de crea referencias para hacerlos accesibles. Si yo pregunto, ¿a qué se refiere esta oración de que crea referencias para hacerlos accesibles? ¿Queda claro para todos? ¿O no está claro? ¿Podría explicarlo? Sí. Eso de crear referencias, gracias. Eso de crear referencias se refiere, o en términos terrenales, lo podríamos sustituir por decir algo más simple como construye un esqueleto o construye un stop. Se acabó. Quiere decir que ese esqueleto o ese stop va a estar en un puerto, va a estar en una IP, y lo único que va a hacer es esperar que alguien lo invoque, como ocurre hoy en día, como lo dije en mi ejemplo de poner un portal que vende productos. ¿Y qué es lo que hace el portal bancario? Bueno, los servicios de cobro con tarjeta, simplemente estar esperando que alguien los mande llamar, ¿sí? Ahora, ese es por el lado del servidor en RMI. Por el lado del cliente, dice aquí, obtiene una referencia a esos objetos remotos y los invoca. Nuevamente, ¿qué es esa referencia? Pues es cómo se llama el skeleton o cómo accedo a él, o en otras palabras, si fuera un socket, estaría hablando de, pues necesito la IP y necesito el puerto. Eso es en un socket. En una aplicación distribuida o sistema distribuido no me puedo quedar nada más con la IP o con el puerto. Tengo que también saber qué parámetros voy a recibir. En este caso voy a recibir objetos de Java. Y como los objetos de Java encapsulan cosas, entonces es algo muy genérico. Cuando digo un objeto, pues no sé si voy a recibir un entero, un carácter, o como ya dije hace rato, a lo mejor voy a recibir toda una base de datos completa en fragmentos, ¿no? O voy a recibir un streaming de un archivo de película y lo voy a tener que ir, pues obviamente interpretando, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí o me regreso? Chicos, chicas. Sí, sí, bien. Sí, bien. Sí, sí, voy entendiendo más o menos. Sí, profesor. Gracias. Bueno, para tratar de seguir aterrizando esto que estamos hablando de la comunicación entre aplicaciones distintas, ya les había presentado alguna vez este portal que se llama GeoNames, que me agrada mucho porque me permite didácticamente expresar. Ahorita ya se los puse ahí en el chat de la sesión, la URL. De todos modos, ustedes también lo ven en pantalla. Pero me permite a mí ver ya lo que son la implementación de los web services, ¿no? Por ejemplo, este sitio, la vez pasada se los había mostrado, bueno, no la vez pasada, hace tal vez hasta un mes, un poco más. Yo les había platicado de que el sitio lo que hace es buscar nombres de lugares, códigos postales, por ejemplo, que yo quiera ver, oye, a nivel mundial, qué calles, qué estados, qué municipios, qué localidades tienen el nombre de Zaragoza. Ya sabemos que Zaragoza, como ven aquí, México, pues casi yo podría, al menos en lo que yo he podido recorrer de la República Mexicana, les puedo decir que en cada estado, pues no falta que haya una calle que se llama Zaragoza, ¿no? O una colonia o una avenida, en fin. Entonces, este sitio, aquí como yo lo estoy viendo, es un sitio web. Dices, pues sí es un sitio web, aquí me está mostrando los resultados. Un ser humano, sé que es un servicio web, sí, una página web,
porque lo visita un ser humano y del otro lado hay un programa que se ejecuta y me entrega a mí como ser humano un resultado. Necesito verlo gráficamente, necesito verlo bien estructurado, necesito verlo con una presentación. Por eso decimos que la aplicación web está hecha para los seres humanos. Pero, ¿qué pasa cuando yo me voy a la parte de, oye, quiero ver el web service? Ah, el web service no está hecho para ser visitado o para ser solicitado por un ser humano. Está hecho para ser solicitado, para ser visualizado por otro programa. Un web service es, yo quiero que un programa me visite. Piensen ustedes en el SAES. El SAES es una aplicación web diseñada para que la visitemos como seres humanos, como alumnos, profesores, etcétera. Pero si yo quisiese que una aplicación de un tercero la pudiese mandar llamar, entonces tendría que crear su nuevo formato de software, su nueva modalidad de software que le llamaría web service. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si me voy a ver aquí, por ejemplo, esto que acabo de mostrarles de GeoNames en el portal web, ahora, ¿cómo lo veo como web service? Por ejemplo, yo puedo buscar aquí muchas cosas. Por ejemplo, puedo buscar este servicio web que dice Wikipedia Search, ¿sí? Y aquí me da la descripción. Ok, dice, este web service te puede entregar en XML o en JSON el resultado. Así lo tienes que mandar llamar. Como dice api.org Wikipedia Search. Este nombre, Wikipedia Search, es el nombre de un programa, de una función, de un método, que es el servicio web, ¿sí? Dice, de parámetros, ¿qué voy a recibir? Q, dice que es el nombre del lugar. De hecho, aquí me dan un ejemplo, ¿no? Ah, mira, lo tienes que invocar así. api.org, Wikipedia Search, y le pones aquí London, le pones que quieres un máximo de 10 resultados y le vas a poner el nombre de usuario que tú requieras, ¿no? El resultado dice, va a regresar lo que es el contenido que hay en Wikipedia para el término como que tú buscaste como un documento XML. Vamos a verlo para seguir adentrándome en esto. Entonces, yo le voy a dar clic ahorita aquí. Si quiero que observen que los parámetros que tiene dice, aquí está el query, Q de query, que es London. Ya dije que el máximo de filas que quiero que me regrese es de 10. Y viene un nombre de usuario. Aquí viene un nombre genérico que es demo. Obviamente ese nombre, vean lo que va a pasar, me va a decir que no hay información porque dice demo ya está. Bueno, es como de ejemplo, ¿no? Todos los que llegamos aquí y le damos clic, pues dice que ya excedimos los créditos. Entonces voy a utilizar mi nombre de usuario, Mixel, para ver qué me regrese. Miren, vean lo que me dice. Si yo voy y busco Wikipedia London, ¿sí? Bueno, espero no equivocarme ahorita en cuanto a la página. Es que me parece que está en inglés esta. Pero todo lo que aparece aquí, no, esta no es, perdón, me equivoqué, es esta, no, es que tenía varias páginas abiertas, ya me perdí, aquí está. Ontario, sí, no, es la de Canadá, también si me había equivocado. Vamos a ver si la tengo que poner en inglés, sí, nada más para que ustedes verifiquen que sí estamos recorriendo, o mejor dicho, recuperando la información que hay en Wikipedia, ¿sí? Creo que este es el primero. El primero dice City in San Ontario. Sí, aquí está. Este primero es el summary que hay aquí. ¿Qué quiero que observen con esto? Lo que quiero que observen es cómo hay programas, hay web services que ya están hechos, como dije hace rato, para comunicarse entre programas.
¿qué es lo que gané? Lo que gané fue no tener que ir como ser humano a visitar Wikipedia, sino que a través de este servicio yo lo obtuve ya en un formato XML, lo puedo insertar directamente en una base de datos o utilizarlo en un formulario web o hacer lo que yo quiera. Miren, pues hasta aquí está la URL que debe de coincidir, esta de London por 112 con notarios, y bueno, no es exactamente la misma, pero debe de darme lo mismo que puse acá. La voy a copiar, la voy a pegar y me debe de dar, sí, exactamente lo mismo que acabo de visitar, pero ya quedó la comunicación entre programas. Los programas no requieren un diseño, o sea, una vista de diseño para el usuario, para mí como ser humano. Simplemente trabajan con los datos, los procesan y se acabó, ¿sí? Ahora, regresando acá a lo que estaba con ver este ejemplo del web service, si me voy a verlo en la lista original, de Wikipedia Search, dice, ok, te lo puedo entregar en XML, ¿sí? O también te lo puedo entregar en formato de JSON, ¿sí? Si ustedes ven la diferencia entre uno y otro, bueno, aquí obviamente por el usuario que estoy utilizando, déjenlo cambio. Aquí me lo está mostrando en XML y ese mismo mensaje, si yo cambio acá también mi usuario, ustedes pueden crear aquí su usuario en este sitio. Si vean la diferencia. XML contra JSON. Posiblemente muchos de ustedes ya estén familiarizados con esto de JSON y XML, pero para mí es muy importante hacerles ver esto de que yo hago los web services no solo para que se comuniquen programas entre sí, sino que además estén preparados para recibir diferentes formatos de datos que yo puedo utilizar de manera distinta. Posiblemente este formato JSON es muchísimo más adecuado para un teléfono que recibir toda esta estructura de XML. Ya la perdí. A ver, permítanme. Sí, aquí está. Aquí está. Toda esta estructura de XML, si yo la veo, es muy amplia, muy estructurada, pero me sirve para, por ejemplo, si yo quiero esta información, guardarla en bases de datos, a que simplemente mostrarla como está aquí, más simple, en JSON. De hecho, JSON pues ha tenido su boom, su éxito en la era moderna, porque está más orientado a dispositivos pequeños, ¿no? No solamente teléfonos, podemos hablar de sensores, de placas de desarrollo como Arduino, como Raspberry, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que yo quiero ejemplificar con hablar de web services, con hablar de lo que estoy hablando, conectándolo con lo que estoy hablando de RPC, de RMI, pero que al final del día todo es exactamente lo mismo, ¿no? Tengo un programa cliente, tengo un programa servidor y necesito comunicarlos. Posiblemente sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, Sí. profe, sí se ve. Gracias. Posiblemente este formato que hay aquí, que RMI dice, pues es un modelo de 4 capas. Para web service, pues esto se ve superado en el sentido de que esto ya lo veo nada más como una sola capa. Pero no quiere decir que nada más sea una capa, sino que más bien me lo presentan a mí como desarrollador como una única capa, pero por dentro tiene más componentes, como aquí se puede apreciar. No quiero decir que los web services internamente tengan RMI, no. Lo que quiero decir es que los conceptos que aprendimos de RMI ahora se aplican en las capas de web services, pero evolucionaron, ¿no? Y resolvieron problemas que RMI, que RPC y que cuando veamos Corva no pudieron resolver. Y por esa razón ustedes los ven como parte de lo que se requiere en el ambiente laboral, pero reitero, no todo puede ser como ingenieros pensar que todos vamos a ir a la parte de las capas de arriba, es decir, a construir simplemente aplicaciones usando softwares ya construidos. También
va a haber ingenieros que van a estar enfocados en construir desde cero las cosas. Y por supuesto, también entre ustedes, muy seguramente saldrá alguien que tenga gusto o atracción por dar clases, gusto o atracción por ser investigador, y posiblemente ahorita en el punto en el que están ustedes, ya pueden ver con más claridad la potencialidad que tiene su carrera y que están en una institución que obviamente está enfocada en la investigación y en la creación, no está enfocada en la parte tecnológica que tiene que ver, como ya dije hace rato, de construir cosas encima. Lo pueden hacer, de hecho muchos de los egresados trabajan así, pero también hay algunos egresados que también están trabajando en las capas bajas. No hacen tanto ruido como lo que hace ruido de la parte tecnológica en las capas superiores, pero también lo hay, ¿no? Y eso es lo interesante en cualquier carrera, pero en particular en esta en la que ustedes están formándose, que es la de telemática, pues ya lo saben ustedes, ¿no? Son dos mundos que se están complementando, asociando, y de repente pues la balanza se va más a telecomunicaciones, de repente se va más a cómputo, de repente si hay alguien que dice, bueno, pues me gustan ambas áreas y las trata de realmente hacer que converjan en su vida diaria, ¿no? En su estatus laboral o en su empleo o en su emprendimiento, que eso es lo más difícil, ¿no? Porque ya una vez que egresen o los que ya trabajan, pues se van a dar cuenta mucho que de repente, si tú llegas a una empresa donde es enfocada más a software, pues te vas a especializar y te vas a formar más en software, ¿no? Más que si te fueras a una empresa y que tu labor sea de comunicaciones, ¿no? Porque hay gente que está en comunicaciones, pero hace software, y hay gente que está en software y hace software, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, ahorita yo lo que quise plasmar con todo esto y aprovechando pues para tratar de ampliar su visión, lo que quiero mostrar es la utilidad que hay de los sistemas distribuidos, por qué hay que seguirlos incluyendo en tu formación, cómo se van a conectar con la parte de aplicaciones distribuidas. En la siguiente sesión, como les decía, quiero ver si vemos otro ejercicio de Docker o ya empiezo a platicarles un poquito de lo que va a ser BitTorrent y de lo que va a ser su proyecto final y cómo vamos a empezar a hacer ya ejercicios con Amazon. Pero digamos que RMI es ya la parte, la plataforma que nos va a permitir ya conectar lo anterior con esto que ya tiene que ver con software que se requiere en el ambiente laboral, ¿no? Entonces, chicos, chicas, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, duda, queja, sugerencia, insulto, invitaciones a fiestas, etcétera. Estamos en pandemia, profe, y no, es todo claro. Todo claro, bueno. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, bueno, esta sesión teórica e ilustrativa de lo que acabo de comentar, hasta aquí dejaríamos por el día de hoy, además es viernes, y vayan echando un vistazo a quien guste a lo de la práctica de RMI, que ya está ahí en mi Classroom, y que esta la vamos a realizar el día miércoles, ¿sí? Por favor. Bueno, pues les agradezco su tiempo, que tengan buen fin de semana, muchachos. Gracias, profesor. Igualmente, nos vemos, profesor. Gracias, profesor. Igualmente, hasta Buen fin luego. a todos. Hasta luego, hasta luego.